Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Miss, buenas tardes. Sí se escucha el audio, Miss. Muy buenas tardes, se escucha bien claro el audio. Buenas tardes, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco de lo que ya hemos trabajado en la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado, de qué hemos hablado, a qué nos hemos referido? A ver, ¿quién recuerda? A ver, Elizabeth, Juan, María, Liliana. A ver, ¿qué me pueden decir respecto a la clase pasada? ¿Qué tema recuerdan? ¿Qué es lo que hemos hablado? ¿De qué quizás quedó alguna duda, alguna consulta? A ver, ¿qué me podría decir? Liliana, María. Nadie.
María Suárez, ¿me escuchas? María, Sí, profesora, le escucho. Profesora, yo no me presenté al curso de comunicación la semana pasada. uy, ¿tampoco viste el video? Lo que pasa que mi internet se me acortó bastante y no está en YouTube, no lo pude ver completo. Ay, entiendo. ¿Y lo poco que viste, qué es lo que comprendiste? Recuerdo de las sílabas, Miss. La sílaba. A ver. Elizabeth Castro. Miss, buenas tardes. Elizabeth. Tampoco, ¿Tampoco estuviste? Me parece que sí no, te vi en clase. mm, no es la primera vez que ahora estoy ingresando porque tampoco tenía internet. Entiendo. A ver, Liliana. Liliana. Muy buenas tardes, no me acuerdo porque se me fue bien el internet la semana pasada. Mm, A ver, chicos, no puede ser posible que todos tengan la misma justificación. Mm, Es importante que ustedes conozcan los temas que se ha venido desarrollando para poder así absolver las dudas que presentan en cada clase. ¿Ya? Sí, yo entiendo lo del internet, entiendo, sí que haya dificultades, pero también hay que ver la posibilidad de poder buscar la forma de al menos repasar el módulo, ¿no? A ver, la clase pasada nosotros hemos desarrollado el tema de de los signos de puntuación y veíamos y decíamos, ¿qué son los signos de puntuación? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué entiende por los signos de puntuación? ¿Ah? Muy buenas tardes. Los signos de interrogación son cuando o tienes que hacer pausas activas. Ya, no, pero el tema es signos de puntuación. Puntuación, no de interrogación, sino puntuación. Los signos de puntuación son cuando uno está leyendo una lectura y tiene que, cuando es un Bien, punto, o sea, como que pausado, algo así entiendo, Miss. ya puede ser. A ver, los signos de puntuación son muchos. Tenemos al punto, tenemos a la coma, a las comillas, a los paréntesis, ¿sí? A los corchetes, a la raya. Tenemos una gran variedad de signos de puntuación, donde cada uno de ellos a nosotros nos ayuda a poder, ¿qué cosa? A poder darle pausa y coherencia a mi texto. En eso me ayudan los signos de puntuación. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Sí. sí, mi sí. Muy bien. Entonces, la clase pasada vimos dos signos de puntuación mayormente usados en los textos, que es el punto y la coma.
el punto, ¿tendrá tipos o no? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? El punto, ¿tendrá tipos o no? Sí, Miss, sí Sí, tiene. tiene A ver, en diferentes. ¿cuáles? El punto que viene con el signo de interrogación, No, 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 no. eh, El punto por sí solo. punto y coma, Ya puede ser Punto final, Miss. punto final. dos puntos finales también, puede ser. No, no hay dos puntos finales, ¿ah? Punto y coma. No, aparte de ello, hay tres usuales, tres tipos de puntos que nosotros usamos con frecuencia. ¿Cuáles son? Miss, los puntos son punto seguido, punto aparte, punto final. Ya, punto seguido, punto aparte y punto final. Muy bien. Son los tres tipos de puntos más usados en los textos. ¿Ya? ¿Quién participó? Disculpa. María Suárez, Miss. ¿Tus apellidos completos cuáles son? Mis apellidos son María Albertina Suárez Hernández. Disculpa, Suárez. Suárez Hernández. Ya, para registrarte. Suárez Hernández María. Muy bien. Sí, ¿Ya? Muy bien. Entonces son los tres tipos de puntos, ¿no? Y clasificábamos de esta forma porque estos tres tipos de puntos se diferencian. El punto seguido, por ejemplo, yo los voy a usar o lo uso siempre en un mismo párrafo. Cuando yo quiero separar ideas de un mismo contexto, pero estas se usan en un mismo párrafo. En cambio, el punto aparte se emplea para formar párrafos, o sea, para crear más párrafos, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, mi texto tiene dos párrafos, significa que en el primer párrafo tuve que usar un punto aparte para poder crear, ¿qué cosa? El segundo párrafo, ¿no? Y cambia prácticamente la idea, ¿no? Por ejemplo, en una primera parte de mi texto, en el primer párrafo hablaré sobre la definición de algún término, en el segundo párrafo tocaré ya las características. Ahí uso, por ejemplo, el punto aparte. ¿Queda claro? sí, Miss. ¿Sí? Y el uso del punto final, que es el más usual. ¿Cuándo yo uso el punto final? Cuando termina de escribir un texto, pone punto final Exacto. cuando ya no va a seguir el texto, Miss. Continúo. Exacto. ¿Ya? Ese es el uso de los tres puntos. Entonces, ese es el objetivo. ¿Sí, chicos?
de los 3 puntos. Y eso hay que tenerlo bastante claro, ¿sí? Ahora, sabemos muy bien que por regla general el punto tiene una pausa más prolongada en el texto, mientras que la coma tendrá esa misma pausa. Miss, ¿cómo dijo? No la escuché muy bien. Decíamos que el punto tiene una pausa más larga, a diferencia de la coma, ¿cierto? Que es una pausa más. ¿De qué forma? Más corta, breve. Miss. Exacto, más Más corta porque todavía aún sigue el texto. corto. Más breve, más corto. Exacto. ¿Ya? ¿Y la coma? ¿Habrá diferentes tipos de coma o solamente un formato? ¿Podría repetir, Miss, pero se escucha entrecortado la conversación? ¿Mm? Se escucha entrecortado la comunicación, Miss. ¿Ahorita me están escuchando entrecortado? ¿Ahora? Ya mejoró, Bueno, ya mejoró. Miss, parece que fuera la señal. Entonces, como les Por decía, momentos se escucha claro y por momentos no. la coma tiene una pausa mucho más breve, ¿no? Ya, vamos a ir mejorando, ¿sí? Entonces, como les decía, chicos, cuando yo hago uso de la coma, hablo normal. ¿Mm? ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿Hay un solo tipo de coma o hay varios? O en todos los textos o oraciones yo hago uso de un solo formato de coma. ¿Mm? A ver, ¿qué me Miss, yo pueden creo Hay decir? que hay un varios. solo formato de coma. A ver, levantamos la mano, por favor, para participar. No, no, hola, gente, no se ha ido a trabajar. Ya, ah, a ver, ¿qué me puede decir al respecto? Por ejemplo, cuando yo quiero Miss, decir, ¿te escucho, Juan? son en diferentes comas, 3 comas, Miss. Bueno, hay diferentes comas, ¿no? Que también se usan ahí cada vez cuando hay textos. Por ejemplo, Ya, hay punto y diferentes coma. tipos de coma. No, el punto y coma no forma parte de las comas, ¿ya? A ver, cuando yo, por ejemplo, digo, Juan, Sí, lo escucho, Miss. cuando yo digo, por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? Te digo, Juan, tiende tu cama, que vendrá visita. ¿Qué estoy detallando? ¿A quién estoy ordenando?
a mi persona, Miss. A tu Me persona. está hablando, se está dirigiendo a mí, bueno. Exacto. ¿Ya? Pues, por ejemplo, ahí estoy explicando, ¿ya? Lo que yo quiero que tú hagas, ¿cierto? Ahora, cuando yo, por ejemplo, te digo, María come frutas, Ricardo verduras y Francisca carnes, hay una palabra que se ha omitido, ¿cierto? Sí, Ya, ¿qué palabra se ha omitido? come, Come. ¿Y come qué tipo de palabra es? con, ¿Es un? es un texto, Miss. No, O come, una, come. La palabra come, ¿qué tipo de palabra es? Es un verbo. ¿Mm? Es un verbo, porque está realizando una acción. Y cuando yo omito los verbos, ¿por qué coma creen que lo estaría usando? ¿Por qué tipo de coma lo estaría usando? eh, coma y aparte, Miss. A ver, ¿qué me dice? No, está no, la coma vocativa, ¿ya? La coma elíptica. ¿Por qué? Porque estoy reemplazándolo por la coma, ¿ya? Ya, Miss. Sí le entendí, sí le entendí. ¿Sí? Ese es el uso de la coma, ¿ya? ¿Queda claro hasta ahí? Ok, Miss. Muy bien. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí hay el uso de los diferentes tipos de coma, ¿ya? Y hay que tenerlo claro ello. ¿Ya, chicos? ¿Sí? Sí, Entonces, eso Miss. es la variedad de temas que hemos trabajado en la clase pasada y que es muy importante que ustedes lo conozcan, ¿ya? Sí, ¿para qué? Para poder resaltar y hacer uso en los textos o oraciones que ustedes vayan a trabajar más adelante. No solamente en una tarea del área, sino en su día a día, ¿no? Ustedes en su día a día, ¿sí? Utilizan esos términos, ¿ya? Deben de emplearlo, ¿no? La idea es que se mejore. ¿Queda claro? Está claro, Miss. Sí, muy bien. Muy bien, chicos. Ahora, el día de hoy vamos a tocar un tema que he visto que muchos de ustedes tienen dificultades, ¿sí? En su desarrollo y hay una gran variedad de preguntas que me realizan, ¿sí? Que son las famosas serie verbal. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, hace un tiempo atrás había unos venezolanos, sí, yo sé que quizás ustedes también han escuchado de esto, pero había venezolanos quienes empezaron a descuartizar a las personas, ¿cierto?
¿Se recuerdan de esa noticia? ¿Se recuerdan de esa Sí, Miss. noticia? Ya. Entonces, ¿por qué a esos venezolanos se les denominaba asesinos en serie? Porque lo grababan, Miss. ¿No porque lo grababan? ¿Será eso? O a ver, les doy un más claro para que se contextualice. ¿Eran, por ejemplo, era solo un venezolano quien hacía eso? ¿O era un grupo de personas? ¿O eran varios? Varios. Ah, eran varios. ¿Y todos utilizaban una misma modalidad o no? Los secuestraban, los empezaron a cortar partes de su cuerpo en vida, ¿cierto? ¿Tenían esa modalidad o no? Sí. Exacto. Entonces, es por ello que se les denominaba asesinos en serie. ¿Por qué? Porque todos ellos tenían una misma modalidad de asesinato, ¿no? Y es por ello que se pudo identificar y rastrear a cada uno de ellos, ¿cierto? Por eso se les dice. Y algo de ello tiene que ver el tema de series verbales. ¿Qué es una serie verbal? Son palabras que van a estar agrupadas con sentido lógico y una determinada secuencia. Ellos comparten una determinada secuencia, ¿ya? Y están agrupadas con sentido lógico. ¿Qué quiere decir? Que van a tener coherencia, van a tener una relación en común, ¿ya? Siguiente. Una serie es un conjunto de palabras que guardan relación entre sí, comparten, ¿sí? Una característica, ¿ya? Comparten una característica. Ahora, ¿qué más? Para completar una serie, dice que debemos encontrar la relación y agregar otra palabra que mantenga el mismo sentido. Entonces, yo para identificar una serie verbal, debo de encontrar la relación que existe entre las palabras que ya tengo, para así completar con una palabra que tenga esa misma relación. Por ejemplo, te doy plátano, manzana y kiwi. Plátano, manzana y kiwi. ¿Qué palabra le podría agregar ahí para que complete esa relación? En primer lugar, ¿qué son? Son frutas. Ya, son frutas. Ya sé que son frutas. Entonces, ¿qué término le debería de seguir? ¿Qué término le debería de seguir, chicas? Si ya sé que son frutas. Verbo común, Miss. No. ¿Qué palabra le debería de seguir? Si yo ya sé que son frutas. O sea, todo lo que yo he mencionado hace relación a las frutas. Entonces, para que siga con esa misma relación, ¿qué palabra le debo de completar? Comer. ¿Por qué sería comer?
A ver, Por- Porque se está hablando de fruta, Miss. no, pero a ver, a ver, a ver. ¿Qué les digo ahorita en la teoría? Les estoy diciendo que una serie verbal son palabras, ¿sí? Que van a compartir una característica y que para yo completar esa secuencia de palabras, esa serie, debo de completar con una palabra que tenga esa misma característica. Y comer no tiene nada que ver ahí, pues. ¿Qué palabra le debería de completar? Si ya sé, ¿sí? Que en mi secuencia que se está presentando son frutas. ¿Ah? ¿Qué palabra le debo de completar? Otra fruta, Miss, manzana, por ejemplo. Exacto, una fruta. Por ejemplo, la manzana. ¿Completa la serie o no? Sí, porque es ¿Completa la fruta. serie? Sí. ¿Por qué? Porque son frutas, comparten esa característica. Ahora, la semejanza que van a compartir ellos se le va a conocer como el famoso nombre de campo semántico. ¿Ya? La semejanza que tienen ellos, ¿sí? Se le va a conocer como campo semántico. Entonces, del ejemplo que yo les he dado, ¿cuál es el campo semántico? Del ejemplo que les he dado, ¿cuál es el campo semántico? ¿Qué característica comparten en común todos? Serie. No, ¿qué característica tienen en común el grupo de palabras que yo les he brindado? Grupales. ¿Qué? O Para que completes con la palabra manzana, ¿qué es lo que has tenido que saber tú? Conjunto, ¿Conjunto? ¿A qué te refieres con conjunto? Para completar con la palabra manzana, ¿qué es lo que has tenido que identificar tú? ¿Ah? agregar algo que relacione con las ¿Cómo? mismas palabras. Has tenido que O- identificar la característica en común que comparten, ¿cierto o no? Sí, Entonces, Miss. ¿cuál es la característica que comparten las palabras que se les ha mencionado? ¿Qué han tenido en común? ¿Qué han sido todas las palabras? ¿Han sido? ¿Qué han sido, chicas? Ah, no, se me fue, Miss. Fresa, manzana, plátano, ¿qué son? Son frutas. O Ya, entonces, ¿cuál es el campo semántico? Pues, eh, Las plantas. no, chicos, ustedes mismos me están dando ahorita la respuesta, son frutas. El campo semántico de ese conjunto de palabras es que son frutas. Si no, ¿cómo tú me has podido dar tu respuesta de manzana, por ejemplo? A ver, ¿tú te has inventado la palabra manzana o has tenido que buscar una palabra que se relacione con las demás? que se ¿Ah? relacione con las demás, que son frutas. Claro, que se relacione con las demás. Si yo te hubiese dicho zanahoria,
¿Estaría correcta tu relación? No, No, pues, ¿por qué? no, Porque porque las es una demás son verdura. frutas y eso es un vegetal. Y ese vegetal no tiene nada que ver en ese grupo de palabras. Entonces, la característica que comparte ese grupo de palabras se le denomina con el nombre de campo. ¿Con qué nombre se le conoce? Como campo C, ¿De frutas? campo semántico, chica. A ver, ¿me estoy dejando entender o los estoy mareando? Parece que les estoy mareando, ¿verdad? A ver, Un poco, un poco. a ver, con otro ejemplo, ¿ya? Yo te doy la palabra, eh, por ejemplo, matemática, comunicación, inglés. ¿Qué son? ¿Qué característica comparten esas tres palabras? Cursos. Ya, son cursos. Pues el campo semántico de ese conjunto de palabras, ¿cuál es? eh, Cur, curso. cursos. Entonces, yo, para saber qué palabra le debe de completar a esa serie verbal, lo primero que he hecho ahorita es identificar su campo semántico. Una vez que yo he identificado el campo semántico, ¿puedo decir qué palabra puede completar a esa serie o no? Sí. ¿Qué palabra le podría completar? Personal social. Personal social. Ahora sí me dejé entender. Sí, Miss. Esa es una serie verbal. ¿Ya? Por ejemplo, te doy niño, joven, adulto. Niño, joven, adulto. ¿Qué son? ¿Qué característica comparten? ¿Personas? ¿Son personas? Verifiquen bien. ¿Serán personas? ¿Qué son? Son etapas, Miss. Son etapas del Humano. humano. Entonces, ¿qué le debería de completar ahí? Adultez. Adultez. ¿Cierto? Adultez o vejez. ¿Cierto o no? Sí, Miss. Sí. Muy bien. ¿Ya? O anciano. Método de solución. ¿Cómo yo desarrollo este tipo de ejercicios? Primero, dice que debo ¿de qué? Leer, Miss. No, no le di nada. Como tú me dijiste que le ibas a entregar, pensé que le habías dado. No, no le di nada. Como tú me Complete. Debo de leer la serie y determinar el tipo de relación, ¿cierto? Es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Hemos estado leyendo la serie y luego hemos determinado qué característica tienen en común, ¿cierto? ¿Qué característica comparten? Para luego determinar la relación que existe entre ese grupo de palabras. Luego debo de verificar la forma de presentación, porque no hay un solo tipo de serie, hay varios. Para luego cotejar con las alternativas y ubicar la que complete la serie, ¿ya? La palabra que debería de completar. Entonces, tenemos tipos de serie verbal. De un término,
Son palabras que van a ir separadas entre comas y que tienen sentido lógico. En forma coloquial se puede decir que son palabras que tienen, ¿sí?, un solo campo semántico. Por ejemplo, primavera, verano, otoño. ¿Qué característica comparten ellos? Las estaciones del año, Miss. ¿Qué característica tienen en común esas palabras, chicos? ¿Qué son? Primavera, verano, otoño. ¿Qué son? Las estaciones del año. del año. Son Estaciones estaciones del del año. Entonces, el campo semántico es que son estaciones del año. Entonces, para completar la serie, debe de ir una estación del año más. ¿Cierto? Pues primavera, Ahí falta invierno. verano, otoño. ¿Qué le falta? Invierno, Miss. Le falta invierno. ¿Ya? Ahora, en el siguiente ejemplo. Lunes, miércoles y jueves. Lunes, miércoles y jueves. ¿Qué son? Los días de la semana. Son días de la semana. Exacto. ¿Y qué término le falta ahí? Viernes. Viernes. ¿Están seguros? Martes. Lunes, miércoles. Sábado, Miss. ¿Por qué sábado? Viernes. Ahí le falta viernes, Miss. A ver, Le ¿por falta qué? el martes, Miss. ¿Le falta? A ver, ¿en los días de la semana están ordenados? No, No. no están ordenados. No, porque No están. ¿No? Entonces, para que sea ordenado, en vez de miércoles debería ir martes, en vez de jueves debería de ir miércoles. Entonces, si se dan cuenta, el orden va dejando Un día de la semana. un día de la semana. Entonces, ¿qué término le debería de seguir ahí? ¿Qué palabra? sábado. Tenemos lunes, miércoles, jueves. Viernes. Exacto. ¿Le debería de seguir? Sábado. Viernes. Sábado. Sábado les debería de seguir. Entonces, cumple con lo que nos dieron en las indicaciones, que debo de verificar la secuencia, el orden en el cual se está presentando. ¿Ya? Ese es de un término. ¿Por qué? Porque hemos visto solamente un campo semántico. ¿Ya? Solo un campo semántico hemos verificado. ¿Pues, chicos? Ahora, de pareja de términos es que me van a aparecer en mi secuencia dos palabras. Pero estas dos palabras que me aparezcan van a tener una relación en común, ¿no? Van a relacionarse. Por ejemplo, ¿sí? Tengo libro y biblioteca. ¿Se relacionan o no? Sí, Miss. Libro y biblioteca, ¿se relacionan? Libro y biblioteca. Sí se relacionan. ¿Por qué? Libro hablo en singular y biblioteca en colectivo. ¿Cierto? Porque biblioteca, ¿qué es? Conjunto de Conjunto de libros. Conjunto ¿De libros? Exacto, conjunto de libros. ¿Ya? ¿Se relacionan? Sí se relacionan, ¿no? Tengo luego diario y hemeroteca. Diario, singular,
Y hemeroteca, colectivo. ¿Cierto? La hemeroteca es un conjunto de... Diario. De diarios. ¿Ya? Es un conjunto de diarios. ¿Ya? Entonces, para completar la serie, debo de igual forma buscar palabras que se relacionen. Uno de forma singular y el otro en colectivo, sustantivo colectivo. Entonces, por ejemplo, yo tengo papel. Conjunto de papel, ¿cómo se le llama? De papel o papeles. ¿Cómo se le llama? Hojas, Miss. Se le denomina resma. No hojas, resmas. ¿Ya? Entonces, ¿completa la serie o no? Sí, completa, Miss. Sí, completa la serie. ¿Ya, chicos? Entonces es de pareja de test. Ahora dice, descubre la secuencia lógica y determina qué serie sigue. Tengo Rosa, Conejo, Margarita y Castor. ¿Se relacionan los 4 términos? No. No, ¿verdad? Ahí Rosa, ¿con cuál se relacionaría? Margarita. Rosa se relaciona con Margarita. ¿Y Conejo? Con Castor. Pastor. Un castor. Entonces, según esta serie, ¿con cuál? ¿Qué término le debería de seguir? ¿Un animal o una flor? Una flor. Una flor. Y dentro de mis alternativas, ¿con qué flor le debería de seguir la secuencia? Con Azucena. Azucena, ya. ¿Y por qué no gladiola? Gladiola. No sé qué es gladiola. Porque gladiola también es una flor, ¿o no? Sí, Miss. Es una flor. Ya, ¿y por qué no con gladiola? Yo digo con gladiola. ¿Ah? ¿Qué característica ven entre Rosa y Margarita? Que en la rosa hay una y en Margarita hay varias. No, Son porque ahí flores, ya no Miss. estarían en una serie. Ah, Rosa, ¿en qué género está? el género femenino. Ya, ¿y Margarita? También femenino. Ya, ¿y gladiolo? Masculino. Entonces, esa es la razón, chicos, por la Ahí cual hay- gladiolo no es la alternativa. Por eso en las indicaciones nos detallaba y nos decía que yo debo de identificar todas las características de la palabra. Todas. ¿Ya? Para completar mi serie. Ah, ok. ¿Queda claro? Miss, sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Entonces, mi respuesta ¿Azul? sería Cena. cena. Y si ustedes se han dado cuenta, en el ejercicio anterior se nos ha presentado dos campos semánticos, ¿cierto? O dos grupos de palabras. Hemos tenido animales y flores, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí. Entonces ahí, entonces vemos que hay un tipo más de serie verbal. Pero primero tenemos a la serie simple o consecutiva, ¿no? Que solamente posee un solo campo semántico. Por ejemplo, tenemos Pepe, Lucho y Beto. Pepe, Lucho y Beto. ¿Qué son?
¿Nombres de personas? ¿Pepe es un nombre de persona o es un apelativo? También es nombre de persona y de pelate. ¿Pepe? Yo mayormente he escuchado Apelativo, como Miss. apelativos. ¿Mm? Entonces, Pepe, Lucho y Beto son sobre ¿Sobrenombres? Nombres, Miss. exacto. Son sobrenombres. Sobrenombres. Entonces, de mis alternativas, ¿qué palabra le debería de seguir? Tenemos Luis, Jesús, Pancho y Paolo. Pancho, Miss. Pancho, Pancho, Miss. el único, ¿cierto? Este tipo de ejercicios de un solo campo semántico es mucho más fácil de yo poder identificar su respuesta. A diferencia del otro, ¿no? Que tenemos la llamada serie compuesta o intersecuencial. Que tenemos, por ejemplo, yuca, sandía, zanahoria, uva. Yuca y zanahoria se relacionan, sandía y uva se relacionan, pero para completar la serie le tiene que seguir un vegetal y no una fruta, ¿cierto? Entonces, ¿qué palabra le debería seguir? Un tubérculo. Le debería decir papa. ¿Ya? ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí? Sí, Miss. ¿Sí? Sí. A ver, Sí, Miss. Gaby Mendo Yaguento, es tu apellido, ¿verdad? Sí, Ya. Gaby. ¿Gaby es tu nombre? sí, mi nombre. Ya. Muy bien. Ahora, si ha quedado claro, vamos a desarrollar esta actividad. Tenemos cigüeña, flamenco, ibis y marabú. ¿Qué son? Son aves, ¿cierto? Son Sí, aves. Miss. A veces. Entonces, pero Sí. de una característica que ellos tienen, ¿qué cosa? ¿Patas? Sí, ¿Patas? Patas y sí, alas, Miss. Miss. Tienen patas largas, ¿ya? La cigüeña, el flamenco, el ibis y el marabús tienen patas largas. Entonces, ¿le podría seguir cisne? Sí, Miss. Sí, necesita. Patas largas tienen. Sí, ¿el cisne tiene patas largas? No, Miss. No, Yo Miss, no creo tiene que verdad. sigue No tienen. ¿Conocen al flamenco o no? El Flamenco, sí, Miss. avestruz. El avestruz. A ver, Elizabeth, ¿cuáles son tus apellidos completos? Elizabeth Pawati Castro. Paguati. Sí, Castro. Elizabeth. A ver, el avestruz es un animal más grande que el ibis o el marabú. Entonces no puede ser. Y tampoco el ñandú, porque es un animal más grande. Tiene patas largas, sí, pero entre el flamenco, la cigüeña, el ibis y el marabú, ¿es un animal más grande o no? ¿Cierto? Entonces, ¿cuál le Sí. debería de seguir? Le debería seguir lo ¿La único, garza? la garza. Sí, ganso. la garza, porque se asemeja a la característica de las demás. Luego tenemos matemática, física, astronomía y biología. ¿Qué le debería de seguir? Está fácil. Es Son cursos. química. Química. Flauta, quena, clarinete y trompeta. Instrumentos de viento. Piano.
Xilófono. ¿Piano es de viento? Ah, no. ¿El xilófono es de viento? Trompeta. No. ¿La caña? La zampoña. Zampoña. Asno, burro, cerdo, dinosaurio. Va en intensidad. ¿Qué le debería de seguir? Cerdo. Elefante. ¿Ya? Elefante. Muy bien. Elefante. ¿Dudas? ¿Consultas hasta aquí? No, todo bien. Muy Todo bien, chicos. bien. Veo que tienen dificultades y hay que practicar, ¿ya? Hay que seguir practicando. Y chicos, si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos en una siguiente